Bien, queridos hermanos, es maravilloso poder adorar a un Dios vivo, este Dios de amor que lo ha dado todo desde el Calvario, para que hoy usted y yo podamos estar disfrutando realmente de su gran amor y disfrutando de lo que somos, aquellos que Él ha rescatado, que Él ha alcanzado y que Él seguirá salvando y seguirá redimiendo. Y vamos a estar tratando sobre esa manifestación de Dios a través de su amor en la redención del hombre. Muchos no saben que realmente somos una raza redimida. El hombre será redimido por creer. Y la redención, lo cual vamos a estar mirando y también meditando, ¿no? Porque a veces uno ve también en supuestos cristianos que parece que no se hubiera efectuado en sus vidas la redención, porque la redención también trae una libertad y la redención es el acto de Dios en el hombre esclavo, pero Dios nos conceda en su gracia apreciar lo que el Señor ha hecho. Y amiga y hermano, Dios nos ayude para poder enseñar a otros y compartir con otros también la enseñanza. Pero dice así, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6 vamos a leer, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y quiero invitarles para dirigirnos a Dios en oración y pedirle así que Dios bendiga su corazón y mi corazón. Usted para escuchar y yo para brindarle también lo que Dios ha estado brindando en mi propio corazón. Y sé que es un tema muy importante porque en la era que vivimos mucha gente no cree esto y Dios bendiga su corazón. Oremos, queridos. Amado Padre, una vez más nos humillamos ante su presencia y le rogamos, Señor amado, por los corazones. Y oramos para tener un corazón dispuesto, ataviado para recibir tu palabra y creerla de todo corazón. Porque tú has dejado las Escrituras para que los hombres crean y sean salvos a través de la palabra. Y quedo ante ti rogando una vez más tu auxilio, tu ayuda, tu socorro. Tú seas el Maestro Divino tratando los corazones en la distancia y en el tiempo, y todo sea para tu gloria. Quedo ante ti orando, rogando por tu guía y dirección, pidiéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hay cosas en las cuales ya en la antigüedad Dios había comenzado a través de su pueblo ese tema de la redención, en el cual la propia figura a través de la ley Dios dejó para su pueblo, para su nación, ¿no? Leyes, la ley, mandamientos y estatutos. Y la redención era algo que se dejó allí para que llegara un momento donde aquella persona pudiera ser liberada, porque redención en el hebreo es Gaal, que significa redimir o actuar como un pariente redentor. Y la otra palabra también es padash, que significa rescate o redimir. La redención de la propiedad
de una persona que se dio en esclavitud por un intercambio, a veces eran por deudas, pero en el Antiguo Testamento Dios había dejado ya estipulado de que un pariente podía ser el redentor. Ese pariente tenía que ser un varón y también un pariente cercano. Cuando hablamos ese pariente cercano, tenía que ser de sexo masculino y del mismo clan, la misma familia. El rol no estaba restringido solamente a padre y madre, a padre o hermano, sino también podían venir después esa línea que lleva de los parientes, donde se llega aún, miren Levíticos capítulo 25, dice en versículo 49, Levítico 25, 49, dice, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Porque siempre que había una persona en esclavitud, bueno, si no tenía parientes, él podía trabajar durante muchos años, ahorrar y poder recuperar su libertad efectuando el pago por el cual él se dio o llegó a un acuerdo, fue llevado o fue entregado. A veces eran entregado un hijo o podía ser entregado un pariente o asimismo negociaba y llegaba a ser un esclavo. Por eso la redención divina es lo que ella efectúa, es un cambio en la vida, de que la persona está en una esclavitud y esa esclavitud es por la cual se necesita de un libertador, ¿no? Sin embargo, uno puede llegar a apreciar que Jesucristo, esa fue la causa por la cual Él descendió, dejó su gloria, se humanizó. Él fue quien se entregó, Él fue quien se ofreció y el cual vino como un cordero para redimir, porque también la redención era que había que efectuar un pago y ese pago lo realiza Dios. Por eso vemos pasajes en el cual confirman toda esta enseñanza y que nos dice en 1 Timoteo 2:5, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, que Jesucristo es el único mediador, no existe nadie, no existe otro. No es la iglesia Templo Betel la que realiza la redención, sino que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, que tiene la gran responsabilidad de compartir estas enseñanzas y enseñar sobre lo que realiza Jesucristo, en el cual Él no vino para dar riqueza, ni para hacernos más poderosos, ni para que nos solucionaran cosas. Sí, es parte de lo que Él realiza en la vida de los santos. Uno sabe que cuando estamos luchando con algo en la vida personal de un hermano en Cristo, uno sabe que hay cosas en las cuales somos mayoría, porque tener a Dios de nuestro lado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La propia palabra lo cita, y de que ya tenemos estas convicciones. Lo triste es que a pesar de la era en la cual estamos viviendo, hay muchas personas que no han entendido esto y que a veces ponen a hombres o a otras cosas para estar mediando, pero no existe, porque la palabra, tenemos que creerle a la palabra de Dios, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos dioses, no hay dos mediadores, no hay nadie tiene autoridad para realizar esto. Solamente Jesucristo,
Él es el único que está apto en todos sus atributos divinos, podemos decir, con la autoridad para Él efectuar la redención en la vida de alguien, quitándole de la esclavitud que puede estar, ¿no? Hay muchas personas que están en la esclavitud de su propio pecado y que tienen amarras muy grandes en las cuales hoy se están manifestando tan tremendamente la violencia, esclavos de su propia ira, esclavos de su propia desconformidad, esclavos de su propia ideología o filosofía, esclavos de sus propias concupiscencias, es decir, sus malos deseos, y que está Jesucristo para efectuar eso. Hay quienes están esclavos del alcohol, esclavos de la droga, es decir, hay muchísimas infinidad de esclavitudes en las cuales el hombre tiene la oportunidad, porque en toda la creación es el único de toda la creación de Dios que tiene esperanza y tiene también esa oportunidad de ser redimido, es decir, rescatados, ¿verdad? Pero muchos no saben que somos esa raza redimida, otros no permiten que tal verdad influya en su vida, aceptan que han sido creados, tienen vida, pero para ellos no existe la redención, para ellos no existe la vida eterna, para ellos está en su mente de que su vida acaba cuando muere, pero hay cosas que la propia palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que el Señor no compró un cielo para usted o para mí, sino que hemos sido comprados para un día también en ir a su presencia al cielo. Pero Él no ha comprado, Él nos ha comprado a nosotros. Él es quien, desde el momento que comienza a tener una relación personal, porque esto es bien importante de entender, ¿no? Es usted, es su persona, es sus convicciones, su mente, su corazón, todo su ser lo que entabla una comunión personal con Dios, Él manifestándose a través de la enseñanza de la Escritura, que es lo que nos ha dejado. Y luego también que los cristianos, más allá de que toda la vivencia nuestra es por fe, pero apreciamos y vemos el obrar de Dios en nuestra propia vida. Vemos cómo se van efectuando los cambios en nuestro propio corazón y también los cambios que Él va efectuando a través del conocimiento de la palabra, la cual va renovándonos diariamente en nuestros pensamientos, y a medida que comenzamos esta relación con Él, comienzan a efectuarse cambios en los cuales lo primero que los reconocemos y apreciamos y vemos es la propia persona cuando hace un análisis personal y ve que comienza a mirar las cosas en esta vida de una forma diferente y aún actúa, ¿verdad?, en todo tiempo buscando el hacer la voluntad de Dios, la cual, dice la propia palabra, que es agradable y perfecta. Pero tenemos que entender que hay un solo mediador y es Jesucristo. Hermanos, no existe más nadie. Los hombres han inventado, religiones han inventado cosas para tomar otro camino, pero hay una sola escalera por la cual vamos a subir hasta la presencia de nuestro Padre Celestial, y hay una sola puerta en la cual también es la figura de la propia persona de Cristo, es a través de Cristo que pasaremos para entrar un día a la morada eterna, hoy al reposo de Dios y otros a un lugar de tormento, y luego el final de todas las cosas, el lago de fuego. Hoy personas van en lo que se llama el infierno. Un día, luego del juicio de todos los hombres, también estarán siendo lanzados al lago de fuego.
Es para eso de que Jesucristo ha venido a efectuar el acto de redención. Él vino para pagar la salvación del hombre. Por eso muchos no saben muchos no quieren reconocer, pero Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18, dice allí la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y queridos, la palabra de Dios manifestada en una forma maravillosa, ¿verdad? Dios ha realizado este acto que yo le llamaría el mayor acto de amor por la humanidad. Cristo murió por todos los hombres. Él se entregó por todos, sin excepción. Pero el tema es que no todos llegan a disfrutar de esta redención debido a la negación, al rechazo y también a no aceptar ni a disponer siquiera el oído para escuchar, para oír, porque esta sociedad está tan descreída, porque es lo que más se ha sembrado, el descreimiento en todas las cosas, descreimiento en el mismo hombre, descreimiento en las leyes, descreimiento en la sociedad, descreimiento en los gobiernos. Es decir, que constantemente la sociedad está siendo bombardeada para no llegar a creer, y cada uno defiende a capa y espada lo que él piensa, lo que él cree, y aún, ¿verdad? También en parte, ojalá la gente llegara a creerle a Dios, porque Él es el único en el cual está la esperanza para tu vida, es a través de Jesucristo. Yo mismo como pastor le digo, por favor, no creas en mí, cree en el Señor Jesucristo. Cree lo que yo estoy diciendo si lo dice la palabra de Dios. Pero no es para que creas en mí, es para que entiendas que Dios no viene, ya vino, y cuando Él nuevamente regrese, será para llevar a los que han creído en Él. Hay mucha gente que cree más en la iglesia que en cualquier otra cosa, porque defienden a capa y espada como su verdad. Pero el tema es que la verdad es lo que manifiestan las Escrituras. Por eso el significado de la redención, en todas las Escrituras
estas palabras de que hay un solo mediador y que la redención es el acto de redención del Señor. Y que también en toda la palabra de Dios, el gran tema desde Génesis a Apocalipsis, corre ese hilo rojo de la redención. Y redención significa también soltar, librar y también comprar de nuevo algo perdido. Y es interesante cómo Dios permitió, cómo Dios fue enseñando a través de su pueblo ese acto de redención. Rescatar algo, pagar por aquello que en un momento lo perdió, por diferentes circunstancias de la vida o por diferentes razones, pero hay algo de lo cual ni siquiera la tierra era una propiedad permanente de la persona, porque a pesar de que la hubiera empeñado, podemos decir de una manera, por una cifra, aún pasados 50 años, esa propiedad, esa tierra tenía que venir a ese clan que la había perdido en su momento, y llegarían, no sé, tal vez los nietos a recibir toda esa heredad, esa recuperación de una propiedad que pertenecía o de esa tierra que pertenecía. Recordemos que en la conquista en la tierra de Canaán, en las 12 tribus, menos una, ¿verdad? Todos tuvieron su derecho en la conquista, quitarle el enemigo, pero, queridos, hay cosas en las cuales solo le pertenecen a Dios. Y a causa del pecado, el hombre se perdió solo por la desobediencia. Y hasta el día de hoy, los hombres siguen perdidos ante los ojos de Dios por la búsqueda de la felicidad, del vivir el momento, el decir, bueno, tenemos una sola vida, comamos, bebamos, porque mañana moriremos, pero la vida no pasa realmente por ahí. Por esta razón, desde Génesis a Apocalipsis, en toda ella está el mensaje de rescate, de salvación, de santificación, porque es Dios quien está preparando un pueblo para mañana disfrutar plenamente de su gracia, de su compañerismo, de su bondad y de su misericordia. Pero Dios nos ayude a entender estas cosas y apreciar, ¿no?, que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, la cual dice, bueno, la heredamos, la recibimos, pero la hemos recibido a través de esa herencia que tenemos, y que el Señor viene a rescatarnos y nos rescata pagando un precio que no es con oro ni con plata, sino que se efectúa una compra donde no existe nadie que pueda realizar ese acto para redimir a alguien, para que si alguien disfrute de la redención, disfrute de ser liberado, de ser sacado de esa situación de vida. Por eso uno mira a través de la palabra ese gran acto de amor y de preferencia de parte de Dios por los hombres, porque Dios no prefirió ángeles ni nuestra excelencia, sino Dios lo que prefirió fue esa ruina para rescatarnos. Esto ha sido lo que ha realizado Dios, rescatar al hombre, tomarle y descender aún allí donde él se encuentra en la propia situación de su vida. Hermanos, es el único Dios que va a descender allí a donde tú mismo estás. Por eso el autor de nuestra redención, en segundo lugar, no es ni con oro ni con plata, sino con su sangre. Y la iglesia misma no puede salvarnos del pecado, solamente Jesucristo.
La iglesia está para enseñar. Todo lo que desagrada a Dios es pecado. Y el pecado es pecado y no tiene medida. Esto es lo tremendo de parte de Dios, que piensa tan diferente del hombre. A veces uno escucha ante los delitos la gravedad que para algunos tiene, pero cuando uno mira la ley del hombre, ve que el acto de robar o de expropiar y de hacer daño a una nación entera es un delito tan grave como el de una violación. Pero sin embargo, a través del pensamiento humanístico, a veces se ve como esa violación de una mujer puede ser algo más grave, ¿no? Porque es una vida. Pero cuando alguien efectúa cosas también, se sabe de que hay acciones en las cuales trae muchísimo daño también a muchísimas personas y afecta. Pero tenemos que entender que esa sangre derramada debía de reunir características, empezando que debía ser libre de pecado, ¿no? Debía ser libre. Por eso habla en el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, preciosa. En segundo lugar, debía ser humano, identificándose con nuestra naturaleza. Y habla desde ya antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y es verdad que Jesucristo se está identificando con nuestra propia naturaleza. Y en tercer lugar, debía ser divino para unir la tierra y el cielo. Y esto ha sido lo que ha realizado Jesucristo por amor a nosotros. Y solamente Él puede llegar a efectuar este acto tan precioso y tan tremendo, en el cual Él nos rescata, nos cambia la vida, nos pone otras motivaciones, y uno hoy vive una vida tan agradecida de que hay una unión, hay algo que se ha efectuado. Miren Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué maravilloso es lo que nos muestra la Escritura, hermanos. Y de verdad es lo que Él está efectuando. Hay una unidad hoy tan preciosa, ¿verdad?, con el Señor. Por esta razón los jueves son tan importantes, las reuniones de oración, tenemos la oportunidad de llegar al mismo trono de la gracia de Dios, trayendo todas nuestras necesidades, porque Él es el único mediador, Él es el único que tiene esperanza para nuestra vida, es el único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, es el único que efectúa hasta el día de hoy ese acto de redención, hermanos. Pero la propia palabra dice, ¿no? Y librar a todos, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy,
los verdaderos cristianos, los que su corazón está lleno de esperanza sobre la vida eterna, a partir del mismo día en el cual un pecador ha sido perdonado porque le ha creído a Dios, ha creído en Dios, le ha aceptado como el Señor de su vida, ha habido un verdadero arrepentimiento, bueno, comenzará a disfrutar realmente de la esperanza para la eternidad. Sé que muchas veces la muerte que se va efectuando en nosotros a través de la esperanza y a través del acto redentor de Dios, sabemos que hay un hasta luego, un hasta pronto, porque en la eternidad nuevamente vamos a estar unidos, hay vida eterna, hay esa esperanza preciosa en la cual ha quitado el temor a la muerte. Hermanos, Pablo decía que para él morir era ganancia, ¿no? Pero que también debido a lo que él podía estar realizando, él también estaba dispuesto a aún permanecer más tiempo en la tierra para alcanzar a otros con la verdad y librarlos para que creyeran en el Mesías, creyeran en Jesucristo, creyeran que era el único mediador, creyeran que era el único que tenía autoridad para quitar el pecado y borrar toda rebelión de nuestro propio corazón y salvarnos y sellarnos para toda la eternidad. Por eso Él no ha comprado un cielo para nosotros, nos ha comprado a nosotros para habitar un tiempo en los cielos, para luego venir a vivir eternamente y para siempre en esta tierra. Hermanos, es tremendo de que mañana seamos enterrados y mañana van a juntar en una cajita un montón de nuestros propios huesos, pero un día este cuerpo resucitará en un cuerpo de gloria. Y esa es la esperanza que ha venido a librarnos del temor a la muerte, porque Él tomó la decisión de no socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Él vino a brindarle el socorro de esperanza y de salvación y dar vida eterna al hombre. Los ángeles no tienen oportunidad de salvación. Los ángeles caídos, ¿verdad?, no tienen oportunidad de salvación. No tienen oportunidad de ser sellados aquí, no tienen oportunidad de ser regenerados como lo es el hombre. Mira, no importa lo que tú hayas realizado en esta vida, tus actos, tus acciones, muchas veces el diablo hace creer que tú no tienes esperanza, que tú no tienes derecho a ser perdonado por Dios. Y muchos manifiestan: a mí ni Dios me perdona. Dios está dispuesto a perdonarte, pero tienes que venir al modelo establecido por la palabra, no por lo que alguien te diga por ahí separado o una enseñanza aquí al lado de la Biblia, no. En la palabra de Dios tienes todo lo que tú necesitas para que se efectúen los cambios en tu vida y nacer de nuevo y disfrutar, sí, para toda una eternidad. Cristo vino y cumplió todo lo que Dios ya había preparado desde antes, pero Él llegó a ser el fiel sumo sacerdote, porque fue el único que en realidad llevó adelante la función de rescatar al hombre de su pecado. Miren aún en el versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es realmente algo tan precioso lo que realiza Dios en el corazón nuestro.
pero aún también Hebreos nos manifiesta en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Me encanta esto, ¿no? Él tenía esa tarea, podemos decir de una manera, de parte de Dios, llevar adelante aquí en la tierra, ¿no, hermanos? En el cual Él tenía que llevar adelante esa manifestación y esa demostración de ser misericordioso. Hermanos, Dios te ayude a entender que aún Él mismo padeció siendo tentado, pero Él es el único que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 18, hermanos. Dios nos conceda que ese plan también de la redención, en tercer lugar. En el pasado fuimos redimidos de la cruz, y primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, Él es lo que ha realizado en esa redención. Él nos ha librado de tener que nosotros, quizás era lo que deberíamos de cada uno, ser crucificados, pero fuimos redimidos por Él en la misma cruz. Él ocupó nuestro lugar. Y dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, Dios nos ayude cada día a entender y a apreciar y a corresponderle también a Dios por lo que Él ha realizado, pero Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él cargó el peso de todos nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Todo esto es un acto de amor en ese plan de redención de parte del Señor, ¿no? Cargó todo, ¿para qué? Para que nosotros podamos vernos libres de estar viviendo en esa esclavitud y disfrutemos realmente de tener una vida en la cual Dios se agrade en ver en ti una vida apartada, viviendo cada día para Él. Dice el verso 25 de lo que éramos antes de llegar a conocerle, ¿no? Porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Dios nos ayude a apreciar verdaderamente esto, y que tú disfrutes, hermanos, plenamente de esto. Hoy, si eres lo que eres, es porque Dios, Él te rescató, no es porque tú te estés esforzando a portarte bien, a no ser mal, a hacer buenas obras. No somos salvos por esa clase de actividad y de vida. Si tú eres salvo es porque Dios ha efectuado la redención en tu vida. Es porque Dios te ha sacado de la esclavitud en la cual vivías. Es porque Dios en su gracia te está cambiando desde lo más profundo de tu corazón a la manifestación externa de todas tus acciones, a través de palabras, a través de la forma de cómo miras,
a través de la forma aún como tú dialogas con otros. Queridos, en el presente somos redimidos diariamente. En Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, decía Pablo, no, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, hermanos, estas son las palabras de aliento que encontramos en el plan de Dios. Y habemos muchos que disfrutamos de este tipo de vida. Siempre estamos expectantes a ¿Dios haría esto o no? El Señor no lo haría. Bueno, y yo tampoco lo debo de hacer. Creo que pasa simplemente por ese acto de razonar, de entender. No es para vivir una vida religiosa, es para que vivamos una vida con la motivación siempre de estar viviendo en esa armonía plena con Dios. Yo no quiero estar peleado con Dios. ¿Y cómo llego a estar peleado con Dios? Pues es deshonrando su nombre, es despreciando su acto de amor por mí, porque su Hijo fue el que sufrió en la cruz por ti y por mí. Eso tenés que entenderlo. Él sufrió por ti y es para darte la oportunidad, o vulgarmente decir la chance, ¿no?, de que tú disfrutes de una vida diferente por haberte dado también esa oportunidad de asesorarte, de entender y disfrutar plenamente. Y si Dios está llamando a tu corazón para que se lo entregues, pues no te resistas. Hoy es día de salvación, hoy es la oportunidad para ti. Hoy tienes la oportunidad de que al terminar la enseñanza tú inclines tu cabeza o quizás te arrodilles y le pidas perdón a Dios por tus pecados y le reconozcas a Él, ¿verdad?, que Él diariamente, Él está actuando y estará actuando en las decisiones de tu vida y en las acciones también que tú realizas desde tu trabajo, el estudio, lo que compartes, y que se aprecie y se vea de verdad que no estás dispuesto a convivir con el pecado. Más allá de que siempre digo, ¿no?, el pecado le gusta al ser humano, el pecado gusta, ¿no?, al ser humano, a la parte humana, a la parte de la carne, al espíritu, al alma, no, al alma no le agrada eso, porque sabe que lo aleja también de Dios. En el futuro seremos redimidos para ser semejantes a Él. Y un día sí recibiremos el cuerpo de gloria por el cual el Padre, cuando le resucitó, Él adquirió nuevamente su cuerpo, lo que Él había dejado en la gloria. Recordemos, Él nació del vientre de María, ¿sí? Se desarrolló en el vientre de una mujer para ser semejante a nosotros. No podemos decir que, bueno, Él pudo porque Él era el Hijo de Dios, yo no puedo con esto. No, lo que tú tienes que depositar es tu confianza en Él para pedirle a Él que te ayude en tu debilidad, que te ayude en eso que te está agobiando, que te tiene esclavo, que te tiene ahí. Busca su socorro, busca su auxilio, pídele la ayuda. Él está ahí para brindarte, pero saben que su origen es divino, no nació de hombre, ¿no? Miramos en Juan capítulo 3, en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese origen es divino, ¿sí? Él fue formado en el vientre de María. Fue cuando María, esa jovencita, fue cubierta por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Romanos capítulo 5,
me estoy apurando un poquito para culminar. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Él estuvo dispuesto y lo realizó con todo su amor, con toda su pasión. Por eso debemos de aborrecer el pecado, porque el pecado fue lo que llevó al Hijo de Dios a la cruz. Debemos de amar y obedecer a nuestro Señor por lo que Él realizó. Mira, tú no debes nada. Si Él te ha redimido, Él ya pagó tu deuda, pagó tu cuenta, Él te ha rescatado, Él lo ha realizado, Él lo ha realizado. Mira, el Señor quiere brindar a tu corazón que seas aquel que pueda testificar cosas grandes que Él está haciendo en ti y de lo que Él está realizando día a día a través de ti. Pero me preocupa de que hay muchos cristianos supuestamente dan testimonio de haber hecho cosas grandes y hoy están defraudando a Dios con sus actos, su forma de actuar y de decir y de hacer también cosas con su propio cuerpo, el cual le pertenece a Dios, porque Él te ha comprado, te ha apartado para Él y te está preparando cada día de esta vida para Él. Dios conceda que tu corazón sea totalmente atrapado por Él. Ojalá tú le puedas decir a Dios, todo fue pagado, nada debo yo, porque todo lo ha pagado Jesucristo. Es el mayor de los amigos. No es ese amigo que paga la ronda ahí, ¿no? No, es el amigo que pagó todo lo que tú debías, te liberó de la deuda que tú tenías. Y que aunque tú lo rechaces y no creas en Él, un día serás juzgado por Él también, por haber despreciado la oportunidad de ser salvo y de ser rescatado de tu vana manera de vivir. Queridos, Dios te conceda tener ese tierno corazón para creerle a Dios y confiar plenamente en Dios. Y que el Señor te bendiga ricamente y que un día pueda verte en la gloria. Y quizás está muy distante de acá, pero un día quizás nos encontremos en la gloria y pueda escuchar de ti, que a través de escuchar esta enseñanza naciste de nuevo y por eso estarás y estás allí, en la gloria con el Señor. Queridos, buena semana y que Dios bendiga ricamente tu corazón y adora a Dios y búscale. Y si tienes preguntas y tienes dudas, si quieres saber y quisieras estudiar, tenemos para proveerte de material en el cual tú puedas entender la palabra de Dios. Está mi teléfono ahí para ti, directamente tratarás conmigo. Dios te bendiga grandemente. Oremos, queridos, y demos gracias porque ya hemos sido redimidos, estamos viviendo una vida apartada para Él, no convivimos con el pecado, vivimos en medio del pecado, ¿sí? Porque lo tenemos en todo lugar. Entra a través de todos los medios, lo vemos, pero no lo compartimos, no lo convivimos. Dios te bendiga. Oremos, queridos. Amado Padre, una vez más gracias por el amor de Jesús, una vez más gracias por esta salvación tan preciosa, una vez más gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, una vez más gracias porque tenemos la esperanza
de que un día estaremos en tu gloria y compartiremos contigo toda la eternidad. Quedo agradecido orando por Balduino, orando por tantos hermanos, orando para que tu gracia esté acompañando a Betty, a Rosa, a Dosila, a don Pedro, a Beba, tantos hermanos, Ricardo, Gladys, nuestra propia vida. Señor, trae consuelo y esperanza a los corazones. Y quedo agradecido orando en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga ricamente y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y también agradecemos que usted pueda compartir estos videos en vivo y la gloria sea para el Señor. Buena semana.